Para que vayan avanzando de aquí lo que les toca en 15 días. Ya. Cuando aquí hablan de las 5 a 7 páginas, ustedes tienen que abordar el aspecto del marco teórico. Y ahí les voy a poner un ejemplo de cómo pueden hacer su marco teórico, ya para que vayan avanzando. Bien, ahí visualizan lo que dice base teórica. A ver, ¿se visualiza? No, profesor, No, se ve ya. solamente metodología. Ya. Ahí, Marco teórico, antecedentes. ya, listo. Ya. Antecedente ya les expliqué. Bien. ¿Ya? Ya, ahorita vamos a ver qué es lo que van a hacer ustedes en base teórica. Vamos a suponer que aquí sea, a ver, afrontamiento al estrés, ¿no? De afrontamiento. Esa es mi variable. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con ello? En la base teórica. Por lo menos, tengo que... Voy a guardar, ¿ya? Quédate, cuidado. A ver. Sí, pues. Puede caer, ¿no? 3 definiciones, miren. 3 definiciones de afrontamiento al estrés. Por lo menos. Como yo viajé el 13 y me regresé el 15, llegó el presidente. Yo llegaba a las 6. Ya. 3 definiciones de afrontamiento al estrés. Miren, que estamos hablando de esto. Para todos, ¿ah? De acuerdo a su variable, ustedes tienen que tener por lo menos 3 definiciones de diferentes autores o fuentes. Por ejemplo, puede decir usted, la OMS define el afrontamiento al estrés de tal manera. Según el autor tal, y uno, por lo menos, que esté basado en su teoría o en el instrumento. ¿Ya? De 3 autores o 3 fuentes diferentes. Dentro de eso, que incluya el autor de la prueba, del test, o de la teoría que lo sustenta. Vamos a suponer, por ejemplo, afrontamiento del estrés es del copy de Carver. Entonces, por lo menos ellos de cajón tienen que estar ahí, esa definición. Una, por lo menos. Otra puede ser de la Organización Mundial de la Salud y otra de otro autor. ¿Ya? En esas 3 definiciones. Bien. ¿Qué más podemos nosotros colocar en el sustento teórico o en la base teórica? Sería, por ejemplo, ya. Otra sería, por ejemplo, vamos a colocar los factores
del estrés, porque tiene que ver con afrontamiento, ¿no? Y como es laboral, podríamos colocar el estrés laboral. Por lo menos una media paginita. Otro, podríamos colocar características. Características, bueno. Características del afrontamiento. ¿Ya? Otro podría ser importancia del afrontamiento. O su sinónimo, que podría ser beneficio, ¿no? Puede ser beneficios, que puede ser utilidad, etcétera, ¿no? Es cuestión, miren, el marco teórico debe de ser inédito. ¿Qué significa? De que tienen que ustedes organizarlo donde nadie lo va a encontrar uno igual que ustedes. Porque están haciendo un aporte teórico, ¿ya? Eso es construido de una serie de revisiones, pero esto se convierte en uno que es inédito. Por eso es que toda investigación tiene que ser inédita, desde sus estructuras, su valor teórico, todas esas cosas. No se olviden, de aquí viene lo más importante. La base, la teoría o enfoque que sustenta el estudio. Miren, la mayoría va a utilizar aquí, de repente está trabajando la variable violencia. Y sobre violencia existen muchos enfoques, ¿ya? Solamente le menciono unos cuantos. El enfoque de género, por ejemplo, ¿no? El enfoque de género es un modelo teórico que es estudiado a nivel mundial. Y aquí en el Perú lo asume el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a través del programa de violencia familiar y sexual. Ellos manejan ese modelo, el modelo de violencia de género. Otro modelo es el modelo de la violencia generacional, por ejemplo, donde dice de que la violencia se transmite de generación en generación a través de la familia, de la cultura, de la sociedad. El modelo generacional. Últimamente está pegando mucho lo que es el modelo ecológico. Y el modelo ecológico se aplica en psicología, en sociología, en economía y en una serie de aspectos. También la violencia, la violencia se está explicando desde el modelo ecológico. Y otro modelo también interesante es el modelo sistémico, que casi comulga mucho con el modelo ecológico, ¿no? El modelo sistémico, ¿ya? Ahora, obviamente que hay otros modelos, como por ejemplo el modelo de Bandura, que habla del aprendizaje social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí cuando hablamos de teoría? Ustedes tienen que elegir una teoría o un enfoque teórico que va a respaldar los resultados, que va a respaldar la estructura de su investigación. ¿Ya? Obviamente de que ustedes no van a utilizar todos los enfoques, porque imagínense, es inmenso. Entonces ustedes elijan los que van a trabajar con violencia, trabajen con un enfoque, porque hay muchos enfoques, pero todos son interesantes, obviamente. En el caso de afrontamiento del estrés, hay dos autores, creo que es el Fredenberg, o creo que también está, o hay otro autor, creo que habla sobre cómo afrontar el estrés. Me parece que hay dos teorías bien fuertes ahí, en afrontamiento del estrés. Entonces ustedes elijan uno. Ahora, pueden elegir hasta dos modelos que sean congruentes, que no se divorcien, sino que más bien se acoplen y puedan darle mayor consistencia. Y finalmente, ustedes trabajen las dimensiones. Las dimensiones de la variable. Ya. Por ejemplo, seguimos con el afrontamiento, creo que es
el afrontamiento centrado en la emoción, ¿no? Uno, esa es una dimensión. El otro, afrontamiento centrado en... ¿En qué? En la emoción, después en la qué? En el problema. Y hay otro, el afrontamiento centrado, ya no me acuerdo en qué es. Pero miren, si bien es cierto, ustedes están asumiendo la dimensión de su variable, del test, que son 3 en este caso. En violencia familiar hay 7, hay otros que tienen 6, hay otros que tienen 4. Entonces, estas son sus dimensiones. No se queden solo con lo que dice el autor de su test. ¿Ya? La primera definición debe ser del autor del test o del autor de la teoría. Pero por favor, agreguen más contenido de otros autores que refuercen esa dimensión. ¿Por qué? Porque cuando tengamos los resultados nosotros, tenemos que echar mano de la base teórica. Y si nosotros solamente colocamos una línea, porque así lo decía el autor del test, nos va a hacer falta teoría para poder justificar y para poder sustentar en la discusión. ¿Ya? Por eso es importante de que aquí por lo menos cada uno de estos aquí revisar con por lo menos tres autores, cada dimensión. Ahora, cuando decimos vamos a revisar con 3 autores, estamos hablando de que pueden ser unas 8 líneas o 10 líneas, ¿no? Tampoco es mucho. ¿Ya? Miren, esto es con referencia cuando estamos hablando de una variable nomás. Y si tenemos 2 variables, repetimos lo mismo, pero con nuestra otra variable. Si tenemos acá, por ejemplo, rendimiento académico, entonces tenemos que desarrollar también lo mismo con rendimiento académico. ¿Ya? ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta, bueno, 2. En cuanto a la definición, en cuanto a las definiciones, usted nos indica que uno tendría que ser del autor del test o de la teoría que lo sustenta. Sí. En este caso, según test, su autor es de 7 años antes, porque a veces estas pruebas están ya validadas posteriormente o tienen sus propiedades psicométricas. ¿La definición tendría que ser necesariamente del autor? Muy buena idea. Sí, justamente me he olvidado de esto. Miren, si bien es cierto, la universidad nos pide 7 años de antigüedad, en el caso de las teorías, ustedes pueden recoger hasta de 20 años, 15 años, 10 años. Se sustenta. ¿Por qué? Porque las teorías no nacen ahorita. ¿Ya? Melissa, en ese caso, puedes tú coger con más antigüedad. Siempre y cuando tenga que ver con tu enfoque. Con el enfoque. ¿Ya? O con la creación primera de tu test. Porque ahí, por ejemplo, te dicen, creador del test, en el 2000, o 1983, 1980, 1960. ¿Por qué? Tienes que mencionarlo porque en ese año se creó. Sin embargo, estás utilizando una versión del 2018, 2019, ¿no? Ya. En ese caso se justifica la antigüedad. Cuando son libros también, digamos así, inéditos, tradicionales, del mismo autor, también lo podemos, siempre y cuando tenga que ver con la teoría. ¿Ya? Yeah. Pero si ustedes consiguen una definición, por ejemplo, del modelo sistémico, vas a encontrar ahorita, 2019, 2020, 2015, sí vas a encontrar. Claro, ¿Ya? porque también vemos, disculpe, en el caso de la matriz de operacionalización de variables, habla una parte de la definición operacional. Entonces, ¿Sí? yo he visto en algunas tesis, incluso de este año, que toman autores del año 93. Sí. Entonces, eso también es viable, ¿no? Claro, obviamente, por eso estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ese test fue formulado y siguen manteniendo la teoría o la definición. No hay ningún problema. Esa definición puede estar en el marco teórico y también esa misma debe estar en tu definición conceptual de la variable. De la variable.
Ok, gracias. Sí. Magíster, ¿puede ser las tres dimensiones solamente o se puede aumentar más dimensiones? Por ejemplo, en la nuestra sería centrada en la evitación. Claro. Sí. Emoción, problema, evitación. Se pueden más dimensiones, ¿no? O se puede quedar con esas nada más. No. Ustedes pueden profundizar lo que tiene. Por ejemplo, hay algunas pruebas como inteligencia emocional que tiene 5 dimensiones, pero a la vez tiene 15 subdimensiones. Entonces ellos tendrían que seguir ahondando en lo que tiene que ver, obviamente. Si aquí en lo otro tiene 3 o tiene 4, tienen que ahondar un poco más. Eso ya depende de ustedes, dependiendo la línea.